Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Empecemos por agradecer al oído a las miles de personas que nos están atendiendo y siguiendo y escuchando y comentando nuestros dichos por vía digital. Son decenas de miles. Les agradecemos inmensamente. Tenemos que recordar que en el mes pasado, solamente en el mes pasado, entraron a nuestros sistemas digitales de comunicación más de 16 millones de personas. Que una persona pudiera entrar 20 veces al mes, es posible. Hagan la cuenta ustedes como quieran. 16 millones significa que son 80.000 personas por día que entran a la hora de la verdad. A todos ellos, a todas esas personas, los invitamos a nuestra hoy en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Y les recordamos que estaremos con Mauricio Gómez Escobar, el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, para conversar sobre estos acontecimientos y sobre la tentativa que están haciendo las FARC para desviar la investigación y para proteger a sus amigos, pero si son sus amigos íntimos, el señor Samper y el señor Serpa. De manera que esta tarde a las 6 de la tarde estaremos con ustedes en la hora de la verdad, con un invitado especialísimo, Mauricio Gómez Escobar. Bueno, queridos amigos, yo los invito a que lean el artículo de Emilio Sardi sobre el glifosato. Sí, señor. Es absolutamente contundente. ¿Ya lo vio, Demar, o claro, todavía doctor no? Fernando, sí, lo vi esta mañana. Excelente, está en portafolio, se llama El riesgo del glifosato, por el doctor Emilio Sardi. Una columna que salió el día de ayer, donde hace referencia a un tema, doctor Fernando, que pusimos en la mesa y en el debate nacional desde la hora de la verdad, y es el proyecto de ley con el que pretenden acabar con el uso de glifosato para plantaciones de uso ilegal. Bueno, tienen acabado el uso del glifosato con los acuerdos entre Juan Manuel, el acuerdo entre bandidos que se hizo en La Habana. Entonces, pero se quiere restablecer el ministro de Defensa, que ha debido ser acusado por no haber tenido el coraje, el valor de reiniciar las fumigaciones con glifosato. Y el presidente Duque, mucha prevención y mucha acción, y de glifosato nada, ¿no? Digámoslo con verdad. Pues Emilio Sardi nos trae algunas cifras, ¿usted las tiene? Sí, claro, doctor Fernando. Pues él ha encontrado que a los 40 años del lanzamiento del glifosato, como mecanismo precisamente para la ayuda en el agro, en el año 2014... 70, perdóneme, son 50. A ver. Es desde el año 70. Desde 1970 y empezó a comercializarse en 1974. Bueno, eso hace 50 años. Pues muy bien, pues mire usted, doctor Fernando, se han aplicado, para 2014, se aplicaron en el mundo 825.000 toneladas en cultivos de toda clase en más de 130 países en el mundo. Ese es el glifosato y eso es lo que se ha aplicado. Pero además, le tengo otro dato que me llama mucho la atención y me parece que debiera estar en el centro del debate. Él recuerda que autoridades regulatorias como la EPA, como el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y como EFSA y ECHA de la Unión Europea, además de la de otros países, confirmaron que el glifosato es seguro cuando se usa apropiadamente, y el Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas de la OMS, así como en reuniones conjuntas de la FAO y de la OMS sobre residuos plaguicidas de 1997, 2004 y 2016, consideraron, oigan muy bien, que el glifosato no es cancerígeno. El ICA reporta 97 registros de productos de glifosato en Colombia. Hay más datos. Bueno, entonces, ¿qué tal esa discusión? Yo recuerdo a un general de la policía, un hombre distinguidísimo, director de la policía, el general Castro, cuando le hablaron de eso, estaba en el sur y dijo, báñenme con glifosato. Y se hizo bañar con glifosato, bañar físicamente. Digo, a ver, aquí estoy, bañado con glifosato, ¿y qué me va a pasar? Pues nada, goza de perfecta salud. El glifosato es absolutamente inocuo para la salud de la gente.
Y si les cae alguito de glifosato y les hace daño, ¿a quién les cae encima? A los cocaleros, a los bandidos y a los que persisten estar en el lugar equivocado. Una plantación de coca no es lugar para gente inocente, para gente buena, para trabajadores honestos del campo. Pero para nadie, doctor Fernando, perdóneme, para nadie, ¿sabe? Por una sencilla razón. Las extensiones de coca, que todos saben que son combatidas por el Estado porque es ilegal sembrar coca en Colombia, no sé qué parte de eso no entiende además el sector de izquierda en Colombia, que cree que es legal sembrar coca y hay que dejarlo sembrar coca, y defienden esa siembra de coca. Y la razón, porque los campesinos no tienen otra alternativa, ellos siembran coca. No, no es verdad. Creo que conocemos muchos campesinos en este país que no tienen que sembrar coca para poder sobrevivir, si es que a eso se refieren. Además, ¿cuántos son los supuestos campesinos que se han ido a esos lugares a sembrar coca, provenientes de otros negocios y de otros asuntos? De mar, ¿qué se hicieron los jóvenes que plantaban, que trataban, que recogían, que negociaban el café en los campos cafeteros de Colombia? Claro, se convirtieron en raspachines, doctor. En raspachines y en negociantes de la coca. Sí, claro, en negociantes de la coca. Hay un libro famoso que debiera ser mucho más famoso, que se llama Del café a la coca. Es a esos a los que hay que proteger, es a esos a los que hay que defender, además del glifosato, que es un elemento, dice Emilio Sardi, una cosa que usted no dijo, que es el elemento que se usa en agricultura, que más se usa en agricultura en el mundo, Es decir, si le quitáramos al mundo el glifosato, tendríamos un problema de hambruna de unas dimensiones colosales. En síntesis. Ojalá quienes lean esta columna lo hagan tomándose un cafecito, ¿no? Un cafecito, porque pues el café también requiere del uso del glifosato. Al que algunos equivocadamente le echan azúcar, que también está tratado con glifosato. Y que después se comen un plato de arroz que está tratado con glifosato. Y entonces, doctor Londoño, el glifosato en Colombia solo es cancerígeno para los cultivos de coca. De resto no. De resto no. Entonces, porque si vamos a ser coherentes, y si es un tema de salud pública, y todos nos preocupamos, por supuesto, por la salud pública, y si vamos a ser coherentes, pues entonces que se prohíba para todo. Es el dilema que plantea el doctor Sardi en su columna, precisamente ese dilema moral que algunos quieren proponerle a Colombia y que no saben cómo explicarlo. No fumigue la coca con glifosato porque produce cáncer, pero si la fumiga a la caña, al arroz, al plátano, al café, claro. No importa porque ahí sí no es cancerígeno. Pero además lo dice con cifras, lo dice con entidades internacionales que han dicho que el buen uso del glifosato no produce cáncer, y así ha estado demostrado en más de 40 años de uso de glifosato en Colombia. Así que pues es un cáncer selectivo de mar, es que eso los estudios no lo han podido establecer, pero el cáncer ahí es selectivo, solamente para el de los cultivos de coca. Regamos glifosato a 2 manos en la época del presidente Uribe. Muéstrenos un enfermo de cáncer como resultado de esas fumigaciones. Muéstrenos uno. ¿Dónde está? Pues en ninguna parte. No existe, pero además yo le quiero agregar una cosa, doctor Fernando. Uno pareciera, o uno lo que entiende, lo que ve, es que muchos de estos que están en contra del uso de glifosato no conocen una mata de monte. No la conocen. O sea, no saben qué es eso, no han cogido una pala, no han cogido un machete, pero sí opinan de lo humano y lo divino respecto del glifosato y respecto del campo colombiano. Y ahí hay otro gran problema, porque es que lleven expertos por lo menos a las audiencias. Por fortuna, se programó una audiencia sobre lo que dice el doctor Emilio Sardi en su columna, que es el proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en plantaciones ilegales. Se programó una audiencia donde se va a escuchar a científicos. Esperamos que para esa audiencia alguien tenga la fortuna de utilizar esta columna y llevarla como prueba de un hombre que sabe del agro, que lo ha utilizado, que conoce muy bien y que tiene los fundamentos para decir que el glifosato no es el monstruo que están pintando los amigos de los cultivos ilícitos. Sí, señor. Bueno, eso pues está claro, y están muy preocupados porque Emilio Sardi termina su artículo de una manera concluyente. El glifosato sí es muy peligroso para los que negocian cocaína,
para los negociantes de cocaína, para ellos que es muy peligroso. No, es que ellos también lo usan, doctor Londoño, y aquí también lo hemos expuesto ampliamente. Ellos también usan el glifosato para deshiervar sus cultivos de coca. Es que... No, pero pero a ver, la expresión de Emilio Sardi es que es muy peligroso porque les va a dañar el negocio. No, pues sí. No es que sea peligroso para su salud, no, seguirán gozando de perfecta salud, pero sin el negocio. No, y agregarle que ellos también lo usan para proteger sus cultivos de la maleza, para poder deshiervarlos. Es que... Bueno, no sé si a ustedes les contaron un chiste que yo recuerdo de hace muchísimos años, de una persona que le prestó dinero a otra persona y eran amigos y se encontraron en el sepelio, en la velación de un tercer amigo. Y entonces el acreedor le dice al deudor: ¿oíste? ¿Cuándo me pagás? ¿Cuándo me pagás? Y dice: no, si ya te mandé la plata, ya te la mandé. Dijo: ¿con quién? Hizo la señal indicándole el féretro, el ataúd. Le mandó la plata con el muerto. Bueno, ese era pues el chiste, ¿no? Muy bien. Pues ahora aparece el famoso Tornillo, violador de niños, asesino, el hombre de la peor especie humana que uno se pueda imaginar, diciendo que él recibió la orden. ¿De quién? Ah, no, de un muerto. Entonces, no tiene pues como, pues de un muerto. ¿Y a quién le dio la orden? No, le di la orden a 4 militantes de las FARC que fueron a matar a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Y dónde están? Muertos los 4. Ah, bueno, eso sí es la probatio probatísima, dirían los autores de derecho probatorio, ¿no? Entonces, un bandido de estos, un canalla de estos, como es Lozada, como es el famoso Tornillo, recibe la orden de un muerto y se la transmite a 4 muertos. Y esa es la prueba. Pues, y yo les digo, ahora sale todo el mundo a pedir que les quiten las curules y demás, porque eso es un delito de lesa humanidad, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Pero a pesar de las dimensiones de ese magnicidio, que pues fue terrible, por supuesto, ese yo creo que fue uno de los crímenes menores de las FARC. Atrocidades muchísimas las que cometieron, las violaciones, el reclutamiento de menores, y por todas esas cosas nadie pidió que les quitaran las curules. Ay, ahora con el magnicidio sí, pero es que ellos han debido perder las curules desde hace mucho y no por este magnicidio. ¿Y qué tal los miles de secuestros? Hoy estamos recordando el premio Nobel de Solzhenitsyn, que conmovió al mundo con el archipiélago Gulag. Las revelaciones del archipiélago Gulag son estremecedoras. Pues nada es peor que los campos de concentración que tenían estos bandidos de las FARC montados allá. Es que a la gente se le olvida, yo aquí tengo una foto, lamentablemente, quien la recortó no sacó la fecha en el diario La Patria, de un ataque de las FARC a un pueblo de Caldas, del oriente de Caldas, un corregimiento de Pensilvania que se llama Arboleda, donde están los restos de lo que quedó de ese pueblo, en el que asesinaron las FARC a mansalva a 14 policías. Y eso, uno de tantos acontecimientos, es el conflicto, 14 policías muertos, el pueblo destrozado en Arboleda. Y eso era un día y otro día y otro día. Yo no sé si ustedes se acuerdan que las cosas llegaron hasta el extremo en que las FARC anunciaban qué pueblo iban a atacar. ¿De acuerdo? Claro. Sí, claro. Muy bien. Y que llegaban primero los transmóviles de las grandes cadenas para filmar el momento en que con cilindros bombas iban a acabar con la alcaldía, con la policía, con todos los elementales establecimientos públicos de un pueblo de Colombia. Y eso parecía muy distinguido, ¿no es cierto? Se les acabaron los ataques a los pueblos. Esa es la ira que le tienen al presidente Uribe. Esa es la ira. ¿Cuándo volvieron a atacar un pueblo en el gobierno del presidente Uribe? A ver, eso lo transmitían los noticieros, que llegaban primero porque les avisaban, vamos a atacar un pueblo, y no habían ejército, ni policía, ni nadie que pudiera enfrentarlos. Con Álvaro Uribe se les acabó el chiste, ¿no es cierto? En toda la época de Álvaro Uribe atacaron un pueblo en Nariño. 1.
Había policía suficiente y se defendió durante toda la noche. Y por la mañana siguiente, apenas alumbró el sol, llegaron los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y acogieron a metralla y a bombas a estos bandidos y mataron 30 guerrilleros. Se les acabó la gracia y no volvieron a atacar un pueblo. Eso se acabó. Pero la gente no lo recuerda. Lo que eran aquellos asaltos a los pueblos, los asesinatos a mansalva de la policía, los asesinatos a mansalva de los alcaldes, de la gente modesta de los pueblos de Colombia. ¿Cuántos pueblos de Colombia arrasaron estos bandidos? Hoy son padres de la patria, padres conscriptos. Recuerden ustedes, el que haya ido a Roma verá en muchos sitios una inscripción que dice SPQR, Senatus Populusque Romanum. El Senado y el pueblo de Roma. El Senado es la representación sagrada de un pueblo. Esa representación sagrada de un pueblo es la de estos asesinos. Lo de Bojayá, pero es que la gente pierde el sentido de las dimensiones, se le olvida lo que fue Bojayá. No, a la gente a muchos se les olvida, muchos no lo conocen, ¿no? Muchos no lo conocen, ¿no? Porque estas nuevas generaciones universitarios de hoy en día, pues no vivieron eso, no vivieron este país. Los han educado con una realidad desinformada, evidentemente. Los han educado con una narrativa al estilo de ellos, donde esos crímenes no existen. No existe la toma Mitú, no existe Patascoy, no existe Miraflores, no existe Bojayá. Bueno, pues es que son tantas, no existen, o sea, han desaparecido de la historia. Decenas de pueblos arrasados. ¿Quién recuperó todos esos pueblos, especialmente allá de su tierra, del oriente del país? ¿Quién los reconstruyó? Porque esa es otra cosa. Sí, claro. Acabaron los ataques a los pueblos, y los pueblos que estaban en ruinas, ¿quién los reconstruyó? Álvaro Uribe Vélez. ¿Con quién? ¿Quién fue el personaje central de esa tarea ciclópea de ir recuperando pueblos que habían sido afligidos por estos canallas que hoy son senadores y representantes del Congreso de la República? ¿Quién era? Luis Alfonso Hoyos. ¿Y cómo le pagaron a Luis Alfonso Hoyos la recuperación de centenares de pueblos arruinados por la guerrilla de las FARC? Con la cárcel. Lo tuvieron en la cárcel, estuvo fugitivo en los Estados Unidos, ya lo absolvieron. Pero este es el contrasentido. Y los que atacaron los pueblos, los que arrasaron los pueblos que recuperó Luis Alfonso Hoyos, siguiendo las instrucciones y las órdenes de Álvaro Uribe Vélez, que también está en la cárcel, hasta hoy, esperemos que solamente hasta hoy está en la cárcel, esos asesinos son padres conscriptos, senadores y representantes de la República. La paz, y se estremecen hablando de la paz, se les hace la boca agua. Una paz pactada entre bandidos y después refrendada entre bandidos, entre los enmermelados del Congreso y los bandidos de la Corte Constitucional. Pero por favor. Pero hablemos un poco, doctor Fernando, de lo que ocurrió antes de irnos del oído. Hablemos un poco de lo que ocurrió ayer en la Comisión Primera de Senado. Claro que el tema tenía que ser ese. Recuerde usted, y los oyentes también, que en la Comisión Primera está alias Carlos Antonio Lozada, o Julián Gallo Cubillos, como es su nombre de pila. Y tenía que manifestarse porque el debate arrancó precisamente por ahí. Entenderá usted que ciertos Roys y demás hablaron de la paz y de la necesidad de la verdad, porque les parece maravilloso que se revelen estas cosas en estos momentos, como si fuera además una cosa real, cierta, lo que no está probado, porque no podemos decir que lo es, en la medida en que no hay una autoridad judicial que lo diga como tal, que lo haya certificado. Pero miren ustedes, Paloma Valencia hace una radiografía de esta película que causa horror o que causa más bien mucho asco. Escuchemos un poco de lo que dijo Paloma en el debate. Yo quiero contextualizarle a los colombianos lo que está pasando. Primera escena. Las FARC ante la JEP durante 2 años no hacen una sola confesión individual de ningún delito. Los colombianos seguimos esperando que nos notificaran sobre los secuestros, las masacres, las voladuras de pueblos, la esclavitud sexual de los niños, el reclutamiento de los menores, los abortos forzados. Todo eso, silencio absoluto.
Silencio absoluto. Y ahora aparecen entonces con el tema del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Pero también habló la senadora María Fernanda Cabal. Y esto fue lo que dijo respecto a eso. Al presidente Uribe con los criminales de las FARC. Y quienes lo comparan son desmovilizados que nunca nos contaron la verdad del Palacio de Justicia, que llegaron a quemar vivos, muchos eran alumnos, a quemar vivos a sus profesores magistrados y después fueron premiados, porque este es un Estado acostumbrado a premiar criminales y bandidos. Y después, 20 años después, se inventan los desaparecidos y cuando empiezan a aparecer identificados en el ADN, les parece que no es así. Aquí hay es un acuerdo, aquí hay es un gran concierto para delinquir y para ocultar la verdad. Pues las voces y las únicas, doctor Fernando, que en una comisión que es amplia se escucharon enérgicamente protestar ante la desfachatez de tener al lado suyo, sentado en la curul, a un personaje que ha admitido que ejecutó la orden de asesinar al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Orden que recibió de un muerto y que le transmitió a 4 muertos. No, eso no es un chiste, no es un mal chiste de la peor calaña, de la peor calidad. Entonces hay que creer en la palabra de un asesino de esa magnitud. Y a propósito del reclutamiento de los niños de mar, se nos olvidará cómo fusilaban a los niños cuando incurrían en el delito de, ¿cómo lo llamaban?, de causar pánico, de desmoralización de la tropa. Claro, porque querían desertar. Porque se ponía a llorar el niño, un niño de 10 años, de 12 años, ¿qué hace cuando se siente prisionero y está lejos de su mamá y de su papá? ¡Llorar! ¿Y qué hacían estos bandidos? Este sinvergüenza del Tornillo, el otro sinvergüenza del Biojó, el otro del Pastor Alape, el otro de Catatumbo, ¿qué hacían? Los fusilaban, los fusilaban. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Y a quiénes le ordenaban que oprimieran el gatillo? A otros niños para que se familiarizaran con la revolución. Yo vi llorar una criatura y la vicepresidenta no me lo negará. Una criatura que decían en mi casa, nunca me perdonarán. Yo tuve que fusilar a mi hermanito. Pero por favor, y estos son los padres conscriptos, estos son los senadores, estos son los representantes, esta es la herencia de Juan Manuel Santos, no es que tiene ese nivel, doctor de la Calle, ese es el nivel moral de ustedes, los que perdonaron y les dieron impunidad total a bandidos que eran capaces de obligar a niños a asesinar a sus compañeritos, a fusilar a sus compañeritos porque estaban atentando contra la moral de las tropas. Es que se nos escapan varias cositas, ¿no? ¿Y qué tal el capítulo de los secuestrados? ¿Qué tal? No, mejor dicho, es que estos horrores, está bien, rebájeles penas, está bien, recíbale las armas, está bien, cuídenlos para que no los maten, pero no los conviertan en los dueños del país. No, ni tanto honor ni tanta indignidad, ¿no? Pero sí los convirtieron en eso. De hecho, ayer Losada se manifestó y lo dijo claramente, él no va a renunciar a su curul, no tiene por qué hacerlo. No tiene, no hay ninguna razón moral, pues que va para ese sinvergüenza, ¿qué más le da? Un crimen más, un crimen menos, ¿qué más le da? Por menos, hemos visto mucha gente en la cárcel. Ay Dios, pero pues por mucho menos, por mucho menos. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué no le preguntan a Losada qué papel tuvo en el asesinato de mis escoltas y en la tentativa de asesinato en mi contra? Porque pues se lo preguntó un grupo de congresistas del Centro Democrático, doctor Fernando, entre los firmantes está la senadora Paloma Valencia, precisamente, donde preguntan por hechos, entre esos, el que cobró la vida de sus 2 escoltas y lo dejó gravemente herido a usted en aquel momento, en la calle, en la misma calle, a propósito, ¿no?, donde asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Claro, pero 2 escoltas que no valen la pena, ¿no? No es que era gente humilde, trabajadora, seria, Ricardo Rodríguez, Rosenberg Urbano, un servidor impecable de la Policía Nacional. Nadie lo recuerda, nadie dice una sola palabra. Y está probado,
pero probado con prueba judicial de mar. Yo aquí no estoy hablando de pequeñeces. ¿Por qué están en la calle el Bigotes y el Carne y los que cumpliendo órdenes inmediatas del paisa que seguramente se las transmitió antes Tornillo, que era en cuyo campamento estaba la sentencia de muerte en contra mía? Esos están libres por orden de la JEP, que son unos magistrados tan bandidos como los bandidos a los que ellos están amnistiando e indultando. Así, de ese tamaño. Es que esta es, en francés diríamos, le bouleversement, el cambio, la manera como se trastoca toda la verdad histórica y como se trastocan todos los principios morales en el país. Bueno, queridos amigos, ustedes sabían que hay un Día Nacional del Colombiano Migrante. No lo sabíamos. No lo sabíamos. No, yo no. En un minuto estaremos con Juan David Vélez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que nos lo cuente. Y les hablábamos